Un día común y corriente en Japón, estás a punto de salir del país abordando un avión en uno de los aeropuertos más concurridos de Tokio cuando, ¡ups!, quedas atrapado en una caja interdimensional. Ahora eres uno de los 251 pasajeros que tiene la dicha de ser un efecto colateral en el anime del cual hablaremos hoy. Sekaizuru Kado, o Kado, The Right Answer, el que casi nos da un aneurisma por pronunciar su nombre. O puede ser también Cado, la respuesta correcta. O la respuesta incorrecta, bienvenidos. Me llamo Gabriela y aquí tengo a mi brillante conductor, co-conductor. Hola, soy Alejandro, ¿qué tal? Pensé que ibas a decir mi nombre, la verdad. Yo estaba esperando eso, pero Sin tardía. sí, es que pensé, yo dije su nombre en el podcast pasado, así que espero que al menos diga el mío, pero no fue así. Mi ¿Qué tal? brillante coautor, Alejandro. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Cansado, me quiero morir, la verdad, pero este podcast no pidió el suicidio, así que tengan cuidado con lo que están a punto de escuchar. Y si lo hacemos, no nos hacemos responsables de las consecuencias. Sí, nunca nos hacemos responsables de nada. Queda más que decir que en este podcast el día de hoy hablaremos del anime, como ya dije, de Kado. Y es de más que decir, como en el anterior podcast, de que van a haber spoilers. Así que si no han visto el anime, ¿qué esperan? Porque aquí daremos 50 razones para que no lo vean. Además es un anime del 2017, ya deberías haberlo visto unas 2 veces, supongo, como nosotros, al hacer este video, Así hasta es. al hacer este podcast. La verdad es que yo pensaba que nadie más había visto este anime hasta que busqué imágenes y vi el montón de memes. Y ese meme significa que al menos era popular, supongo, o se ha hecho popular hace poco O tiempo. sea, por lo menos tuvo que haber habido dos fans, uno que hiciera el meme y otro que se riera Y lo compartiera. Y nadie se y lo riera, pero bueno. compartiera. Pero bueno, vayamos a la primera sección de este podcast. Los personajes que son los que le dan vida al anime. O también los que lo Tenemos matan. las dos cosas. O los que se matan entre sí. Ay, no. Bueno, hay que decir que en este anime hay un montón de personajes debido a la naturaleza del mismo, ya que este nos habla del gobierno, más que todo de la estructura del gobierno japonés, que por lo menos para mí es algo innovador, porque no en muchos animes se habla de los gobiernos en sí y de lo que estos abarcan, pero ya van a ver que por lo mismo de la trama es obvio que es la primera respuesta. Y la verdad es Bien, que hay bastantes cosas interesantes acerca de esto, o sea, por cómo muestra las cosas del gobierno, cómo las maneja, por ejemplo, la organización que lleva o la logística que lleva detrás de cada acontecimiento que aparece en el anime es bastante interesante, sinceramente, pero supongo que esos son temas futuros, así que vamos a esperar ahorita. como personajes principales tenemos a Shindo, bueno, igual que Shindo y Hanamori, que son los que salen en el primer capítulo, que son los que nos enseñan que son los negociadores, pero ellos son de la División de Políticas Internacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores o algo así. Entonces ellos son como negociadores que tiene el ministerio para que vayan como a otras empresas o a otras divisiones. La verdad es que los usan para todo. Y Shindo por lo menos dicen que es el negociador, el mejor negociador de Japón, que no hay nadie como él, es brillante, 5 estrellas. Y duro de roer también, pero no sabemos en qué sentido. No en uno que estemos permitidos decir en este podcast. Después tenemos a Sashirina, que es un ente anisotrópico, que más tarde vamos a hablar de qué se refiere con eso, porque con solo decir anisotrópico ya se me quemaron unas cuantas neuronas. Pues tenemos a Saraka, que es la protagonista femenina en este anime, que por lo menos no es de mi gusto particular. Alejandro, ¿qué piensas tú de Saraka? A mí sí me gusta Soraka, la verdad, no te voy a mentir. O sea, tiene su gusto y disgusto al mismo tiempo, supongo, y se hace un personaje más o menos llevable. O sea, la personalidad me parece cute por cómo es, literalmente. Creo que está hecha para eso y para sorprenderte en sus capítulos finales. Y por lo demás, o sea, Soraka me parece un buen personaje. Y al parecer a los whips también, porque vi a Saraka con la Rule 34 en una imagen en Google. Pero bueno, Creo que no estamos permitidos a decir eso en el podcast, pero ahí cada quien, la verdad. pues No nos ignoren hacemos lo que dije. responsables de las búsquedas que tengan en Google, en caso sus padres la vean, así que tengan cuidado. Usen modo incógnito. Bien, tenemos como personajes secundarios a Hanamori, como ya dije, es el compinche de Shindo, la acompaña, es como el pequeño Kohai que siempre está ahí, que siempre se muestra alegre. Tenemos a la doctora Shinawa, que Alejandro tiene una opinión bastante fuerte respecto a esta, a mí se me gustó, es Yo creo como, que aquí tenemos una división en cuanto a personajes femeninos, porque la doctora Shinawa no me gustó para nada.
Bueno, o sea, no es que no me haya gustado para nada, pero sentí que su personaje era el típico de los que intentan mostrar de los científicos que están como súper brillantes, pero que tienen una personalidad bastante infantil. Le decía a Gaby que me recordaba al científico que aparece en la película de Paprika, que es como un bebé súper gigante, por así decirlo, que, o sea, que es como el científico más listo de todo Japón o del mundo, por así, el mundo en general, por su descubrimiento en cuanto a la ciencia de los sueños y cómo funciona, pero que a grandes rasgos sigue siendo un niño agigantado, un bebé gigante que es egoísta y que solo piensa en sí mismo. Así Y que eso es lo que me cae bien, es el alivio cómico del anime. Te dice, oh, qué científica loca, el estereotipo, vamos a reírnos de ella. Pero en realidad sí es inteligente y sí hace bien su trabajo. el poco trabajo que tiene sí lo hace bien, no como otros Así es. personajes. No como nosotros, por ejemplo. Ajá, lo estamos haciendo fatal en este podcast, perdón, perdónenos. Bueno, no, no sé si lo estamos haciendo fatal. Yo digo que lo estamos Ustedes haciendo bien. díganos, coméntenos en nuestras redes sociales. Porque como Bueno, ya de saben, ahí el cliente tenemos siempre tiene la razón. dos, pero bueno, tenemos otros personajes, por ejemplo, que no son tan importantes en la trama, pero que sí salen las veces suficientes para por lo menos aprender sus nombres. Por ejemplo, salen los amigos de Shindo, que son Asano, que trabaja como en la Policía Nacional y es comisionado de seguridad pública, algo así. También está Natsume, que en algún punto tal vez era el interés amoroso para Shindo, pero bueno, eso nunca pasó porque como ella No es misma el, dice, no lo sabe dominar. no es el true ending de este anime. Y de ahí, Pero fíjate que obviamente, está bien feo eso, ujú, que diga que no lo sabe dominar, porque o sea, siento que como que no se da ella a querer demasiado como para... O sea, porque siento que no es algo de, ah, lo puedo dominar o no lo puedo dominar, sino de que es más como, no me importa si puedo dominarlo o no lo puedo dominar, o sea, si quiero que sea para mí o si lo quiero de verdad, o sea, supongo que eso no importaría tanto, quiero creer yo, la verdad. igual lo que piense o siente Natsume no es importante para la trama. No, para nada. La verdad es que no debería decir esto, porque Claro que sí, nos importa tu opinión. A mí y a los que nos están escuchando. Quiero creer que alguien nos sí. está escuchando. Y de ahí los personajes que también salen a veces que, bueno, ni siquiera te tenés que aprender su nombre, por ejemplo, el primer ministro, el subcomisionado, no sé qué. O los papuchos que salían de la Fuerza Armada. O sea, los puedes ver, pero no es Era un gran necesario que te aprendas su despropósito, nombre. sinceramente. Ajá, no había ningún motivo para que salieran los de la Fuerza Armada sin camisa, pero bueno, decidieron mostrárnoslos, los agradezco. Bien, pasamos al segundo punto de este podcast, que es la trama o la problemática de la que se trata todo Sekai Suruka. Yo siempre le digo Sekai Suru, no, Sekai Suru, pero es C-I-K-I Suru. Lleva una I ahí, No es porque es Seikai, o sea, porque, o sea, yo lo pronuncio como Seikai, Seikai, no Seikai. Ajá, yo lo pronuncio como Sekai, pero es Seikai. Aquí es donde podemos hacer la broma de que Seikai es mundo y Seikai es como correcto, quiero creer yo. Entonces, no voy a terminar esta broma. Sí, Continúa, por porque favor. es la respuesta correcta. Sekai. Sí tiene sentido, lo siento, no sabemos japonés. Sí. Bueno, No estamos, comencemos a con... no tenemos el suficiente nivel de japonés como para hacer juegos de palabras todavía. Así es. O sí, ya lo descubriremos. Bueno, a primera vista este anime me pareció interesante por decirlo así, pero entiendo que no muchas personas les parecería igual porque con el capítulo cero solo se nos habla de que están estos negociadores que quieren comprar unos terrenos para una empresa que hace como metales cromados y cosas así. Entonces si te detenés a mitad del capítulo ya no sabrías ni de qué va la trama. Así que si te aburrió, te perdiste un anime que pudo haber sido excelente. Y bueno, no sé qué piensas tú. ¿Por qué seguiste viendo después de su primer capítulo cero? La verdad es que, o sea, como decías, es un anime, bueno, para mí interesante por la temática que hay del primer capítulo, que es prácticamente por donde va a ir tirando todo el anime, más o menos, porque a pesar de que Sekai Surukado, como ya sabemos, si han visto el anime, va sobre como las consecuencias políticas y logísticas que tiene un gobierno en caso de una invasión alienígena, por así decirlo. Entonces, desde su primer capítulo vemos que la problemática, como decía Gaby, es comprar unas tierras a una empresa que hace chapados en metal. Y no vemos nada del otro mundo como un historia de la vida, un Life is Life, no sé, en donde el protagonista intenta superarse, sino que ajá, el protagonista simplemente está tratando de hacer su trabajo.
Y es la forma inteligente de cómo hace su trabajo la que por lo menos a mí me cautiva en su primer episodio y me hace seguir queriendo ver o saber más de esto y también que deja un cliffhanger bastante evidente al final de su capítulo 0. Sí, creo que ese es el motivo por la que la mayoría de personas sigue viéndolo, porque al final del capítulo 0 y al principio del capítulo 1 llega todo lo que le da un giro de 360 grados al anime y no vuelve a estar en el mismo lugar, sino que sale una caja, un cubo, perdón, interdimensional del cielo. Imagínate, estás tranquilo, vas a la hora de almuerzo, ves por la ventana y ves un cubo haciéndose masivo. Me moriría, me daría un ataque al corazón. Pero bueno, este cubo se hace grande, se crea y toda la gente se queda como, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando acá? Más que todo porque mm, decidió por alguna razón aterrizar en una Aeropuerto. plataforma segura, ajá, en un aeropuerto. Qué Pero raro que lo aterriza en un que aeropuerto, pero bueno. decía, aquí los humanos deciden aterrizar, voy a aterrizar aquí. Pero lo que no calculó es que debajo de él iba a estar un avión con 251 personas a bordo, más las hermosas, los pilotos y todo eso. Así que realmente no nos mencionan cuántas personas eran, pero sí alrededor de 200, 300 personas. 251 creo. Por ahí. No sé si, o sea, también contaban a los, bueno, a los pilotos. No los contaban, por eso lo dije. Pero bueno, entonces, obviamente el gobierno japonés lo primero que piensa es como de que, ¿qué está pasando? Nos están atacando, es un arma del exterior. Porque obviamente si ves algo no vas a pensar, ah, sí, alienígenas, sino Vamos a que vas a mandar al más, pensar que es algo humano, vamos a mandar al más poderoso de la Tierra a lidiar con el alienígena. a Godzilla. Así es, lo dije. Bien, entonces, lo que pasa en estos primer, segundo, tercer capítulos, más que todo que tratan de averiguar qué es lo que quiere o qué es lo que está pues, sucediendo dentro del cubo o qué es la respuesta que el gobierno japonés le va a dar, porque hasta ese punto no nos han dicho si se lo han comunicado a la comunidad internacional ni nada, sino que solo es algo que pasa en Japón, como la mayoría de cosas que vemos raras que pasan en Japón. Entonces, vienen y mientras tanto dentro del cubo nos demuestran que el avión está bien, que todos los pasajeros están bien, solo están un poco mareados porque pues si no todos los días te metes dentro de un cubo interdimensional. Y alteras todos Entonces, tus datos como ser humano. así es, te inyectan el 5G y ya. Entonces, nuestro protagonista Shindo es el primero que dice, hay que investigar qué sucede. Y es el primero que se baja del avión. Y lo que ve es que se empieza a crear una forma humanoide que no sé por qué, en vez de este alienígena reflejarse como una persona normal de pelo negro, no sé, como si fuera reflejo de Shindo, por ejemplo, sino que decidió retratarse como la persona más estrambótica del mundo, con Algo que no es pelo humano blanco. prácticamente. Te juro, es como que de verdad quería que vieran que no era humano. Pelo blanco, albino, con... Y ni siquiera estaba vestido, estaba desnudo. Con un montón de joyería. Con un montón de joyas, bien diva. Y bueno, este alienígena se llama Sashunina, que al principio ni siquiera se puede comunicar con los humanos porque no entiende el lenguaje humano. Así que se mete como en la mente de Shindo y después lee su celular que entiende que se tiene que comunicar con el idioma hablado y no solamente atacar las mentes de las personas inyectándoles imágenes. Prácticamente les pasaba toda la información por telepatía. Y Caliuchis, siento que esto es algo más, algo que escapa a mis referencias en ese momento. le encanta. Sí, ya sé cuál, pero... Ya, no voy a cantar en este podcast, es malo para sus oídos. Bien, entonces les dice de que están atrapados en una caja interdimensional, como ya vengo diciendo como 3000 veces, que se llama Kado. Entonces este Kado lo que nos dicen es de que es una unidad límite entre nuestro universo y lo que ellos conocen como el anisotrópico, que es donde viene este ente, que siento que nos los tratan de explicar a través de los diferentes capítulos del anime, pero realmente tenés que tener una mentalidad bastante abierta, no solamente en términos humanos, por decirlo así, sino también porque nos Términos empiezan a físicos explicar un montón de, en términos sí, físicos y espaciales, tenés que porque prestarle bastante atención porque nos empiezan a decir un montón de términos y tenés que
como que ver qué quiere decir cada cosa. Asociarlos con algo que no existe en nuestra realidad, por así decirlo. Ujú. Porque la verdad, la primera vez que yo busqué anisotrópico en Google, que cabal fue cuando salió este anime, me salieron unas cosas físicas, matemáticas, no sé ni qué era, pero me tenían toda confundida, entonces no lograba abarcar mi mente de qué se trataba. Pero bueno, te lo tratan de resumir en el anime de que es un universo más allá del universo, como que algo superior que está, que nunca habían contactado con nosotros porque nosotros éramos como que inferiores, supongo. Pues ahorita que lo pienso, o sea, porque el anisotrópico era como dimensiones extra, bueno, vagamente, vagamente son como dimensiones extras a las que tenemos nosotros. Y esto va a sonar bien mamón, la verdad, pero digamos que nuestra información en el mundo, por ejemplo, las coordenadas que tenemos, como, digamos, la posición que podemos tener en cualquier instante del universo o la posición que tenemos con respecto a un tiempo, es una información crucial que existe en este universo. Entonces, digamos, existen esas tres coordenadas que son como tres dimensiones diferentes y podemos agregar la cuarta dimensión que sería como el tiempo en el que nos estamos moviendo. Entonces, el anisotrópico sería como agregar como 37 dimensiones más, por así, bueno, algo así decía en el anime. Entonces esas 37 dimensiones más agregan más información de la que nosotros realmente conocemos, porque podemos conocer nuestro tiempo, podemos conocer nuestra posición, pero también podemos conocer otros tipos de información que, bueno, no se nos revelan qué tipo de información puede ser, pero nos podemos hacer una idea de que esas 37 dimensiones aportan más información a lo que somos nosotros. No sé, puede ser algo como una dimensión sentimental y saber como, por ejemplo, nuestras emociones en cierta parte del universo o algo por el estilo, quiero creer yo, o algo así. No sé si los terminé confundiendo más, perdón. Igual creo que eso de las dimensiones igual lo explican con el Sansa, pero bueno, ya vamos a abordar eso. Porque pues sí, ¿verdad? Hay que ir como que escalonadito. Para que, pues sí, ¿verdad? Si nosotros entendemos, si nosotros apenas entendemos, tal vez ya los confundimos todos. Pero bueno, también entran en ese nuevo concepto que, por ejemplo, los físicos, los científicos en la Tierra lo llaman fregonix, que creo que vos lo entendiste mejor que yo, porque yo solo Sí. entendí que era como un elemento aislante, un fenómeno excluyente, algo así. No era, bueno, como te decía que a veces, por lo menos lo que yo entendí de la doctora Shinawa, lo que era el Fregonix, es que funciona como, bueno, no funciona, sino que es el resultado de la fricción entre dos elementos, en este caso el universo, que es donde los humanos viven, y el anisotrópico, que es el Anisotrópico. universo, el anisotrópico prácticamente. Entonces, cuando el anisotrópico interviene en nuestro universo o, bueno, sí, interviene con nuestro universo, entonces se crea esa fricción como que si estuvieran chocando dos materiales. Y, por ejemplo, si ustedes chocan como dos piedras, imagino que van a ver cómo, se van rompiendo, o en algunos casos puede saltar incluso chispas. Y si son Entonces, fósfila y todo, se quiebran. no. Otra referencia a José que no pone un capítulo 2, quizás esto va a ser cosa del podcast. Si alguien más se vio Houseki no Kuni. Entonces, eso, el fregonix es la fricción que se genera al interactuar entre el anisotrópico y el universo. Al menos es lo que yo quiero entender que entendí. Veámonos el anime por desarrollo. Pero bueno, si ustedes se preguntaban por qué este alienígena decidió aparecer en Japón, esa es otra cosa que el anime también nos trata de dar a entender, porque Sashionina dice que en Japón existe el unocle, que solo vemos que lo dice en el primer capítulo y de ahí ya nunca lo vuelve a mencionar, pero es más que todo porque decía que los japoneses, que el gobierno japonés tenía como No el un... gobierno, yo creo que la sociedad entera japonesa. Ajá, la sociedad en general tenía como esta bondad en su corazón de que les quería dar a los demás, a las demás personas que no tenían los recursos que ellos tenían. Y bueno, tal vez eso es un poco de propaganda realmente, porque pues sí, es un anime hecho en Japón. Entonces tenían que, no sé, decir algo bueno de Japón, supongo. Así es. ¿Y qué más hay que decir? Bueno, más que todo, ya vamos a ir explicando los términos más adelante. Bueno, en todo lo que vayamos hablando. La cosa es que Sashunina cuando sale del cubo, porque sale con Shindo, porque como ya dijimos, Shindo es el mejor negociador de Japón, empieza a abogar por Sashunina de que vienen son de paz, de que no les quiere hacer nada, sino que lo único que quiere
Y eso lo repite en varias ocasiones, de que quiere llevar a la humanidad a un progreso o que vivan mejor o que hagan mejor las cosas en términos resumidos y de que no tienen que temer. Entonces el gobierno entra en pánico porque pues es un alienígena y tiene que organizar todo en 3 horas y aquí es donde vuelve a salir Saraka porque ella se hace cargo de ser el representante de la Tierra al respecto de Sashunina y Shindo es como el mediador entre ellos dos. Y bueno, de aquí lo que quiero resaltar de esta primera aparición de Saraka es que por un milisegundo nos enfocan al anillo que tiene, el anillo rosado, que después eso se iba a tornar como que más interesante. Bueno, después iban a revelar qué significaba, pero realmente, o sea, si puedes ver, ya que nosotros vimos el anime como 2 veces, de que esas pequeñas Lastimosamente. cosas sí estaban relacionadas unas con otras y de que hay ciertas cosas o ciertos elementos en el anime que no dejaron al aire. Pero, bueno, mi problema con este anime ya va a venir después. Ya lo vamos a hablar detenidamente. Vamos a tener una charla TED con ustedes sobre Sekai Sudokai. Vamos a tener una intervención Ah, sobre pues no le Sekai sé el meme de Sudoku. TED. Bien, entonces lo que nos dice Sashinina, de entre todo lo que nos dice, es que ha traído algo para que la humanidad avance, como él dice que es su objetivo, ¿verdad? Y trae esta duda de qué pasaría si se terminaran los problemas energéticos en el mundo. Y saca unas pelotitas bastante bonitas, que son como anaranjadas y celestes, que nos dice que se llama WAM y que este es una fuente de energía infinita. Lo que me da risa es que para que nosotros lo entendamos, hace referencia a una metáfora de que es un pan y de que nosotros pensamos que el pan obviamente es un recurso finito, pero a diferencia del pan, como el guam, que el guam es como tener pan infinito porque nunca se va a acabar. Más que todo lo explican para que los personajes propios del anime y nosotros también entendamos. Porque, o sea, en términos como más humanos, es de acercarnos. Imagínate, qué difícil es entender que algo es infinito. Es Sí, como más que que nunca se va a acabar. todo, o sea, más que todo lo quiero explicar haciendo alusión a que como los recursos de la Tierra son recursos limitados los que tenemos prácticamente, entonces, ajá, entendemos que un recurso lo tenemos que cuidar y, o sea, va a tener su valor dependiendo de la necesidad que haya de ese recurso, pero Vanessa Shunine dice que el Guan, al ser un recurso infinito, no es que carezca de valor, sino que simplemente no necesita ser valorizado porque todos deberían tenerlo y todos pueden tenerlo sin ninguna necesidad de que sea algo costoso, sino que ya es algo inherente para, o sea, ya sería algo inherente para los humanos tener el guan como respirar o tener vida, por así decirlo. Y son Sí, conceptos bien fumados, supongo, en ese momento, para todos, supongo yo. lo que dice es que solo necesitan un par de WAMs para todo el mundo, pero empiezan a fabricar más. ¿Cuántos que tenían? 197, algo ciento por cincuenta así. y siete 157. Entonces, imagínense el nivel de energía que poseerían todas esas pequeñas cosas. Y de ahí también explican de que eso contribuiría como al medio ambiente, de que no habría tantas emisiones de CO2. Entonces, por eso la capa de ozono quedaría, quedaría chida, la capa de ozono. Otra Iría vez, quedando lindo. volvería a ser feliz. Entonces, obviamente, al Japón tener un recurso que nadie más tiene, obtiene una ventaja sobre los demás. Y esto al mundo no le gusta, porque pues sí, obviamente la noticia de que hay un ente extraterrestre en Japón ya llegó a todo el mundo y que los medios de comunicación ya están cubriendo esta noticia. Entonces también les llega de que tienen energía infinita. Entonces, como Japón solo va a tener energía infinita y los otros 197 países que conforman la ONU, ¿qué onda? En especial el Consejo de Seguridad. Entonces, lo que dice la ONU, que me sorprende el nivel De realismo. de realismo, sí, o de capacidad que tuvieron para poder retratar el papel de la comunidad internacional en el anime. Y también que le hacen una crítica, porque, por ejemplo, hasta sacan de que la ONU emitió una resolución, que no me acuerdo, lo anoté por aquí, pero no me acuerdo, porque se le dieron un número de que Que decía tiene que de ver también que con otra ley de la ONU, o sea, de las medidas que se tiene que tomar cuando un país no está acatando ciertas resoluciones, por así decirlo. sí, invocaron a la Carta de la ONU, invocaron el artículo 7 de que, por ejemplo, en esta resolución falsa que se inventaron,
de que Japón tenía que entregar todos los Guams de los que poseía, o si iba a actuar conforme como ya dije, el artículo 7 de la Carta de la ONU, que era de restricciones financieras, de desplazamiento, fin de acuerdos diplomáticos y acciones militares. Entonces, también lo que se decía en esta resolución era de que Japón tenía que entregar todos los Guams a la ONU y que el Consejo de Seguridad iba a decidir qué hacer con ellos. Y el Consejo de Seguridad son 15 países. O sea, imagínate. Que es un recurso infinito, o sea, altamente poderoso, por así decirlo, quede solo en manos de 15 personas o Y, 15 naciones es y como 15 decirlo igual es muy por decir injusto. mucho, porque en realidad solo los 5 miembros permanentes son los que realmente tienen como que el poder de decisión, por decirlo así. Así que, no sé. Se me hace bastante realista en esa parte. Y de que también fue bastante como, ¿cómo decirlo? Fiel a la realidad. Atrevido, no, Ah, atrevido en cuanto a que Shindo, por ejemplo, dice que obviamente todos los países quieren tener un beneficio o que quieren tener subordinados a otros países, por ejemplo, y de que es un problema bastante común en la Tierra de esto de la distribución de recursos, del poder que se tienen sobre estos recursos y las repercusiones negativas que eso tendría, porque eso es lo que aboga también la ONU, de que dice que este recurso infinito también podría ayudar a financiar el terrorismo, el desarrollo de armas. Podría ser usado para un montón de cosas negativas, no solo como en la parte positiva. Entonces, y de ahí, lo que me pareció bastante interesante. Es que ya siento que inteligente. dijimos interesante un montón de veces en este podcast y en el podcast anterior, así que no lo quería volver a repetir. Pero Interesante, va a bueno, ser un meme del canal. interesante. Es que Xochitl crea una solución para este conflicto entre la ONU y Japón de qué debe hacer, porque obviamente Sashunina dice algo bastante importante, que siento que en algunas cosas sí difiero, de que también lo estaba discutiendo contigo, que era sobre que no le daba los Guam a los países, sino que los daba a la humanidad en general. Pero ajá, ahorita que lo vuelvo a pensar es raro porque si se lo diera a la humanidad como tal, o sea, si ajá, cada persona tuviera su one o si la humanidad se pusiera de acuerdo por utilizar un solo one, o sea, sería como algo inútil de hacer porque aunque cada persona tuviera uno, supongo que igual las naciones como que irían de puerta en puerta pidiéndote el one y que lo entregues y que si no, pues ni modo te vas fuera del país o algo por el estilo. Y igual, o sea, sería imposible que toda la humanidad se pusiera de acuerdo por utilizar solo uno en este caso. Así que por mucho que esa Junina quiera que el regalo sea para la humanidad, o sea, por la distribución que tenemos como sociedad, supongo que no sería viable al final. Sí, igual. Y es lo mismo que te comentaba, por ejemplo, tal vez le faltó estudiar un poco más la distribución político-social en la Tierra, porque pues sí, dice una teoría de que nosotros como ciudadanos estamos dispuestos a otorgar nuestro poder de decisión a los que obviamente hacen las leyes, los que las legislan, los que la ejecutan. Entonces, pues sí, o sea, no es como que cada uno tenga una opinión, por ejemplo. O sea, que sea, bueno, no sé cómo decirlo sin que suene extremo, de que cada gobierno tiene que tomar la decisión que le convenga a la mayoría, pero obviamente sabemos que eso no siempre es así, sino que siempre hay intereses detrás, no solo de los gobiernos, por ejemplo, y de la gente que está en el poder, sino también como de las élites. Y no solo eso, sino de otros actores como empresas, que por ejemplo en el anime vemos al que quiere ser Google, Settle, creo que se llama, Ajá, Settle, que Settle. prácticamente, o sea, supongo que es como una empresa estadounidense, pero que igual tiene una gran influencia dentro de Japón porque incluso las fuerzas de seguridad le dejan actuar a sus empleados como de forma casi libre, o sea, les dan una libertad donde no les dicen nada por intentar acceder al espacio de cada en donde se encuentra Sayonina y es
O sea, igual los intereses de cada empresa internacional y... Ajá. Ujú. Entonces, sí, siento que le faltó como un poquito más esa parte de plantear eso de la distribución de la población con respecto a los países. O sea, siento que no es tan importante, pero no sé, me hizo ruido ahí al final de mi cabeza. La verdad es que yo siento que a grandes rasgos lo intenta llevar lo mejor posible y le sale bien para ser uno de los pocos animes que tratan temas así políticos tan directamente. Sí, igual lo increíble es la solución de esa chilena, de que si todos están peleando por el Guam, vamos a hacer que aprendan cada uno a hacer el Guam. O sea, imagínate qué nivel tuvieron que tener los guionistas para pensar en esa resolución. La verdad es que la primera vez que lo escuché, o sea, sí me sorprendió porque fue como, la respuesta estaba ahí, o sea, literal, es inteligente darle ese giro a la trama, porque no es algo como voy a fabricar más guan, sino es algo, ustedes se fabrican sus propios guan, y Es algo como, como cada fijo persona de en el puta. mundo puede, o sea, cada persona en el mundo puede fabricar su propio guan, o sea, que la ONU tenga 157 o tenga infinito guan le da igual si cada persona puede hacerse el suyo. Un hoyo en la trama al respecto de eso es que después nos relatan de que no todas las personas y casi nadie puede hacer el Guam, pero de ahí ya no le dan seguimiento a lo que pasó con la ONU, o sea, de que siempre es Japón le entregaba los guams porque el primer ministro de Japón dijo que le iba a entregar los guams, pero que igual no tenía sentido que lo hiciera porque pues sí, ahora todos pueden hacer sus guams. Pero a ellos no le dieron seguimiento si Japón los entregó, qué hicieron con los guams, si se los repartieron. Tal vez no era tan importante para la trama, pero sí deja ese hilito flojo. Yo siento que, Pero bueno, ajá, aunque no fuera tan importante, o sea, igual dejó como esa parte abierta y sin cerrar de, porque, o sea, la cierran como de una manera floja. Quizá la resolución del problema fue buena, pero el cierre y la conclusión que le dan no es el mejor porque solo dicen, ah, no todos lo pueden creer, ah, pues no hay problema. Y se saltan una parte como, quizás es la salida más fácil en ese momento. supongo, no sé, son cosas que no te das cuenta la primera vez, pero ya la segunda vez que lo ves, sí es como, hey, ¿qué pasó? ¿Qué sucedió? Pero bueno, el segundo tema que hay que hablar de lo que trajo Sashunina para el progreso de la humanidad, que responde a la pregunta de qué pasaría si los humanos pudieran tener productividad infinita. Y nos da una herramienta que es bien chistoso porque es como un cerebro partido, un cerebro rebanado, Es que que se es un cerebro llama, simétrico. que se llama Sansa, y que este lo explican de que le da a los humanos un sentido del anisotrópico y que hace que dormir no sea necesario porque nuestra proyección en el mundo que nosotros conocemos y en el mundo que están hablando ellos, o sea, en el cual están viviendo en ese presente, es una mísera parte de lo que nosotros somos en el universo en conjunto. Y eso es algo bastante complicado de entender, que hasta en el anime mismo, como está hecho con CGI, ¿verdad? Entonces trata de meternos en esa situación de que es como un revoltijo, un licuado de cerebro el que te dan, porque tenés que entender que estás aquí, pero al mismo tiempo no estás aquí, y que puedes estar dormido en otra dimensión, pero estás despierto aquí. Entonces nunca te hace falta dormir porque estás descansando en otro lado. Más que todo siento que el SAMSA es, bueno, como decía al principio, entender que existen más dimensiones o entender que somos algo más grande de lo que realmente pensamos que no solo somos el ser humano que sentimos en esta dimensión en 3D, por así decirlo, sino que posiblemente seamos un humano más grande que tiene más dimensiones. O sea, igual estas dimensiones se pueden manifestar, como decía antes, dimensiones sentimentales, dimensiones amorosas, dimensiones de cualquier otra cosa de nosotros, por ejemplo, de la dimensión de tiempo o algo por el estilo, hay algo más fumado. Pero si te imaginas que conocieras a tus yo de otras dimensiones. O sea, yo siento que prácticamente eso es lo que hace el Sansa, ¿no? O sea, que darte a entender que, ajá, no solo sos lo que crees que sos, sino que sos algo más grande. Así que tengan confianza en sí mismos, chavos y chavas. No era yo, era Patricia. Pero bueno, con ese segundo problema
casi no vemos lo que hace en el mundo porque aquí se empiezan a entremezclar otras cosas que, bueno, ya vamos a hablar de eso. Y de ahí el tercer problema que se trata de resolver es problemas de movilidad que nos hace, que Sashionina nos trae esto que se llama Nanomis High. No sé si lo dije bien. ¿Qué dices? Esta vez sí. Como la salsa, ¿cuál era la Hermans? Creo que así se pronuncia, ¿no? O la Es Heinz, de No Miss Kane. la Heinz, Nanomis High, con una carnita ahí, bien rica. Bueno, y que este pequeña cosa, herramienta, por decirlo así, hace que los humanos puedan controlar la inercia, la masa de los objetos, los lugares y hasta las mismas personas. Y Sashunina lo describe como que es un brazo de un ente anisotrópico, como que si tuvieras la voluntad La, del anisotrópico en Más que tus manos. todo, o sea, siento que lo explica como manipular o interactuar con el anisotrópico. O sea, siento que manipular va fuera de lo que quieren transmitir porque sí, es como interactuar porque un ser anisotrópico, imagino que desde su nacimiento, por así decirlo, ya tiene como la habilidad nata de, o por lo menos en su forma de moverse por su dimensión, digamos, ir manipulando ciertos, ir manipulando cierta información a su voluntad para que las cosas ocurran como él quiere. Entonces, ajá, interactuar con el anisotrópico para los humanos sería eso mismo. A grandes rasgos, manipular la inercia, la masa, la gravedad, el peso, el tiempo relativo de cada persona con respecto a otro. Son cosas que realmente tenés que ver el anime para entender. Sí. No hay más que decir. Bueno, y antes de seguir con la otra parte, que es como de los elementos filosóficos que hay en el anime, hay que decir lo que trataba de explicar antes, que entre el segundo y tercer problema, entre que le dan el Samsa y el Nanomis Hime, el anime, la trama principal se vuelve sin sentido. Ah, o sea, deja de ser, o sea, la trama política y logística que estamos viendo de cómo se lleva a cabo esta transición o esta bienvenida a un ente extradimensional, a pasar a ser algo de el ente extradimensional es malo y cómo lo derrotamos. O sea, deja de ser prácticamente lo que nos estaba gustando y pasa a ser algo un poco más simple, por así decirlo. Y adivinen con quién empieza todo. Adivinaron, con Saraka. ¿Saraka? Sí, ¿Sakaka? Soraka. Sakakaka. Ay, no. Saraka. Que ella desde el principio nos muestra que es un personaje que no está de acuerdo con que venga un ente y les diga qué hacer. Y yo al principio pensé que se refería porque los humanos tenían esta naturaleza egoísta y que siempre los iba a tener en conflicto constante. Yo algo así pensé que iba a decir, pero no, era porque realmente no quería que ningún ente del exterior interrumpiera con el sentido que los humanos tenían, que, no que la humanidad siguiera su curso natural y que si tuviera que desarrollarse, que fuera desde adentro, que fuera algo que ellos Natural. hicieran, pues, ajá. Y no sé, la verdad, porque tiene esa conversación con Sashunina y Sashunina trata de entender lo que quiere decir porque dice, ah, tal vez habría otra forma de hacerlo, pero ya lo hice y esto ya no hay nada más que hacer. Entonces, Y es bien raro toda esta parte porque de un momento a otro vemos como que, o sea, porque conocemos a Sashlonina como un ser frío, calculador, inteligente, sin un concepto del bien y el mal, pero al pasar estos capítulos vemos que quizás la serie, o sea, bueno, la serie nos está mostrando un personaje casi totalmente diferente, un personaje que se siente culpable de lo que está haciendo, cuando, o sea, no debería sentirse de esta manera si no conoce el bien y el mal. Entonces, si no sabe si lo que está haciendo es bueno o malo, no debería sentirse culpable para empezar, y que también las razones por las que lo hace, o sea, cambian como el contexto y parece como que si todo fuera una maldad o mi brillante plan era este desde el principio y deja, Saskinina deja de ser un personaje neutral, por así decirlo, que solo quiere progresar en la humanidad, a un personaje egoísta que solo está buscando sus propios intereses. sí, exactamente, porque al principio nos presentan a Sashunina de que
Lo que él quiere o el significado del mundo que él plantea es resolver los problemas cotidianos de los seres humanos. Es como que se presenta como un ser de bien, por decirlo así. Se presenta como un ser curioso, que lee libros, que trata de entender más a la humanidad, que está ansioso por tener este conocimiento, más allá de lo que le presenta el anisotrópico, sino que ver a la humanidad. Y no sé, mi problema realmente es con Saraka porque el capítulo, creo que es el 7 8 más o menos, que le pide ayuda a Shindo para enviar de vuelta el anisotrópico a Sashionina. Entonces, siendo como al principio no entiende por qué, ¿verdad? Y Saraka se toma el tiempo de ir con Shindo de vacaciones. Paso por paso explicándole por qué deberían enviar al ente anisotrópico fuera de esa dimensión. Pero siento que es un argumento bien débil, como que, mira, yo crecí aquí, esta es mi casa, me la pasé tan bien en mis años de juventud. Jajajiji. Obviamente, fui a estudiar por todo el mundo, conocí a varias personas, todas eran diferentes, todas me cayeron. Pero siento que ese es un punto de vista privilegiado. Igual muy egoísta también. Sí, también, porque no, imagínate, ella me imagino que debió estudiar alguna carrera igual internacional que tuvo que ver con política, y tuvo que ver los problemas que tiene el mundo. Entonces, pero en este anime no le dan ningún, como, Sentido. no sentido, sino como alguna importancia de que hay una marcada desigualdad en el mundo que no se puede... Imagínate si alguien viniera y nos dijera, mira, te vamos a dar recursos infinitos. Obviamente eso resolvería un montón de problemas. La pobreza, el hambre, el Guerras. desempleo, guerras. Viéndolo del lado positivo, ¿verdad? Porque también sí puede haber, existir repercusiones negativas. Pero imagínate, Saraka ni siquiera lo menciona, solo de que, ah, mira, esto lo quiero hacer porque me afecta a mí. Y porque creo que eso no se debería hacer de esta forma. Ajá, o sea, habla desde su posición de el mundo siento que está perfecto como está porque a mí me ha funcionado. Así es. Y lo peor es que Shindo se deja convencer, se deja lavar el cerebro. También, como decís, cambia su personalidad y ya no es el Shindo que se interesa, ya no es el Shindo curioso por saber qué es lo que trae ese Shinel, sino que es el Shindo que dice, ah, sí, tienes razón, soy humano también, me gusta la humanidad. Deberíamos avanzar como humanos. Deberíamos avanzar con la limitada tecnología que tenemos que ni siquiera nos ha hecho avanzar, sino solo nos ha hecho retroceder en algunas cosas. Ok, boomer. Sí, siento que eso suena muy boomer. Sí. Pero imagínate, tenemos un montón de tecnología, pero ¿cuánta de esa tecnología se usa para realmente ayudar a los que más lo necesitan? Yo creo que son los países de primer mundo porque, ajá, en los países de tercer mundo casi siempre tarda como 20 años o 2 décadas en llegar. Y lo peor es que tenemos que depender de la voluntad de los países más adelantados. Pero bueno, no estamos aquí para dar Ajá, porque, un análisis político del mundo. sí, porque no queremos que nos censuren. Aquí estamos para hablar de cosas otakus. Así es. Pero es que sí, este anime sí me hace enojarme con Saraka. Con las decisiones que cada personaje toma porque, como les decimos, son decisiones bien simples, o sea, son cambios tan simples pero que arruinan por completo todo lo que el anime venía trabajando en sus primeros capítulos. Y lo peor es que nos convierten a Sashunina en este personaje malévolo. ¿Por qué no había necesidad? Y esto lo explican. Y como decías antes, de que todo fue parte de su plan maestro. Porque aquí es donde viene el mega plot twist de la historia. De que el universo que nosotros conocemos es un capullo. Y también nos hacen esta analogía con que somos un capullo y que los seres anisotrópicos son los que nos crearon, por decirlo así, a través de un montón de información aleatoria que pusieron en estos capullos, que eran un montón de capullos, pero que nosotros fuimos el capullo milagroso que creó vida adentro de él. Prácticamente los capullos, por así decirlo, son
grandes contenedores, bueno, son como universos que contienen esos galaxias, el concepto de universo que nosotros tenemos, pero que para ellos no somos más que un campo de cultivo, por así decirlo, de información, ya que eh, igual se nos explica que el fin último de los entes anisotrópicos es conseguir una cantidad de información tan grande que no la puedan procesar en un momento, que no se aburran de procesarla con el poder del anisotrópico, ya que nos explican igual que el anisotrópico tiene un gran poder de procesamiento de información. Entonces leer un libro o por lo menos obtener los datos de una estrella, por así decirlo, no les, Satisfaz. ajá, no les satisface, no les hacía, y necesitan más información, información que les tome tiempo procesar, que se sientan felices de ir descubriendo eso. Y es lo que Sayonina descubrió en la humanidad, o sea, una fuente de información que nunca va a poder terminar o espera a él tardarse tiempo en procesarla. Y esto es convertir a los humanos al anisotrópico, algo que en el anime bueno, algo que al final de los capítulos nos está mostrando que es como algo que mataría a la humanidad porque no todos aguantarían ese proceso, que algunos morirían en el intento, que dejarían de ser quienes realmente son si son obligados a transformarse en eso. Pero que ese es el fin último de esa Gionina, conseguir esa información que pasaría si un humano se transforma en un ente anisotrópico y recolectar todos los datos derivados de eso. Sí, no entiendo la obsesión que le trataron de dar a Sashinina con Shindo. O sea, porque sí su objetivo era esto de la humanidad en conjunto, de tratarla de unir con el anisotrópico, pero ¿por qué se obsesionó tanto con Shindo? O sea, porque siempre le decía, ¿quieres ir conmigo, Shindo? Deberías ir conmigo, te voy a llevar conmigo a la fuerza. Yo creo que es obvio. Pero es que siento que ese es otro de los puntos que me molestan porque lo pudieron haber avanzado y abordado, ahondado más, porque se hicieron amigos. Y Sashunina veía a Shindo como alguien especial porque fue la primera persona que lo entendió, que le trató de dar sentido a las palabras al respecto de, bueno, con respecto a lo que quería tratar de comunicar con los humanos, de que él siempre lo apoyó en todo. Entonces, ¿por qué cuando discutió, cuando trató de negociar Shindo con Sashunina, no hubo una negociación real? Y estas cosas que me molestan de este anime. Porque mira, entre todo el pelotero que se hizo, a partir del capítulo 9 10 Que 11 nos muestran 12 también de que Saraka es un ente anisotrópico, que era como la dueña del capullo, bueno, la dueña de ese universo. Y sí, es que, ve, está raro, porque Saraka, cuando Sashunina se vuelve loco y quiere matar a Shindo, Saraka abre su tercer ojo anisotrópico y va a salvar a Shindo con el poder del amor. Y descubrimos que Saraka era uno de los entes anisotrópicos que ayudó en la creación de este capullo desde el año uno y que cayó en la tierra porque quería conocer su creación y de que ahí fue reencarnando, que nos dice que reencarnó como en un bisonte, si no me equivoco, después en un en diferentes animales dinosaurio, realmente. sí, y después que cayó en Saraka y que Saraka ni siquiera nos dan un indicio de que sabía que era un ente anisotrópico hasta ese momento, pero que nosotros ya podíamos intuirlo por que enfocaron el anillo en un milisegundo en el primer capítulo. Me estoy quedando sin aire porque me estoy enojando. ¿Qué tienes que decir tú? Voy a cortar esa parte y o sea, la voy a poner ahí como para que se enteren de que nos estamos quedando sin aire porque hay tantas cosas de las que quejarnos, o sea, de cómo arruinaron esto. O sea, lo arruinaron con Saraka, lo arruinaron con Shindo, lo arruinaron con Sashunina. Y todavía no hemos llegado al plot de eso, o sea, hay bastantes cosas que me molestan también y es que hay como una relación casi forzada entre Shindo y Saraka, que, o sea, Shindo ni siquiera le para bola en los primeros capítulos y mágicamente en el último capítulo ya está enamorado de ella como para tener una hija. Y también aparte de eso, o sea, aparte de tener una hija con Saraka, vemos que como está diciendo Gaby, cuando Shindo y Sashonin están negociando, entre comillas, o sea, no vemos una negociación, vemos como una discusión y un intercambio de palabras que no llevan a ningún lado para ninguna de las partes y en las que mágicamente o por iluminación la decisión de Sashionina al no aceptar que Shindo no quiere ir con él al isotrópico es, ah bueno, si no vienes conmigo pues te mato al único amigo que tengo, a la única persona que me entiende en todo el universo y
siento un vacío que nunca hubiera sentido y es como, si te vas a sentir Shunina realmente culpable, dijo plata o plomo y ah, eligió la muerte. jálale. O sea, pero es bien tonto porque, o sea, si Sayonina se va a sentir culpable, si Sayonina sabía que no quería matar a Shindo, o sea, dentro de toda la sabiduría infinita que tiene como un ser anisotrópico, ¿por qué decide matar a Shindo? Y lo peor es que entiende por qué no debería matarlo. Porque Shindo le dice, tú sabes que esa no es la respuesta correcta. O sea, no es lo correcto forzar a la humanidad al anisotrópico porque destruiría su corazón, así como supo después de hacer el millón de copias de Shindo, que esa es otra cosa por la que estaba tan obsesionado con Shindo que empezó a hacer un montón de copias suyas y matarla. Estaba tan obsesionado con eso de que sabía que nunca iba a ser el mismo Shindo porque no tenía su esencia, no tenía su corazón, no tenía su alma. Entonces cuando Shindo le dice, tú sabes que esa no es la respuesta correcta, Sashunina lo entiende y dice, tienes razón, pero no me importa, y lo mata. Ajá, o sea, Sayonina se nos muestra como el personaje que anda buscando la respuesta correcta, pero cuando está ante una respuesta incorrecta, por así decirlo, eh, lo pasa por alto y dice, oye, ahora tomo mis propias decisiones. Y es bien tonto, es Sí, ilógico con el personaje, es ilógico con la serie. y esto lo tratan de justificar en la misma serie. Por ejemplo, que Shindo como 2 veces le dice, ah, te estás volviendo más humano. E igual Sashunina dice, eso no lo hago por el anisotrópico ni lo hago por el universo, lo hago por mí, por lo que siento. Yo siento que si compara, porque me imagino que Sashunina es un ente que ha vivido 1 millón de años, por lo menos, por decirlo menos. Entonces, ¿qué es esta conclusión que trató de darle? ¿Por qué? Dime, Lupe, ¿por La qué? verdad es que está bastante forzado todo esto último. Y todavía hay más por lo que quejarnos, o sea, otro de los problemas y por lo que están peleando Hinda y Sraka es que como Sayonina quiere convertir a los humanos en entes anisotrópicos, estos dos le dicen que no va a funcionar, que no es la respuesta correcta, como decía Gaby, porque los va a matar. Y, o sea, no es lo que los humanos quieren. Pero la estúpida manera de derrotar a Espera, Sayonina. espera. Retomemos ese punto al final. Primero hablemos de los elementos filosóficos para calmarnos un poco, Pero ya para terminamos, volver ¿no? a algo bueno en el anime y después seguirnos quejando, ¿te parece? Pero no terminamos ya los elementos filosóficos. No, porque quería comentar otras cosas, pero no sé. ¿Qué dices tú? Vamos con ¿Comentamos al final y después eso o nos calmamos con los elementos filosóficos? no, vamos con el final de un solo, ya estoy enojado. Bien, ya empezamos a rantear. Ah, pues voy a dejar los elementos filosóficos, por lo menos para retomarlos en las conclusiones. Queridos escuchas. Bien. Sí. Sí, esperamos que hayan visto el anime completo, porque este es el final, este es el spoiler masivo. Y después de vernos 2 veces este anime en 2017 y otra vez en 2021, con ¿cuántos años de diferencia hay? ¿Cuántos? ¿Cuatro ¿Cuántos? años? 4 años de diferencia y nos seguimos enojando por el mismo final. Y yo traté de verlo con mi perspectiva 4 años más adelante y ¿saben qué? Me volví a enojar. Pero bueno, dinos tú por qué. No, explicando pues el final, Gaby, que te veo con ganas. A ver, miren, todo deja de tener sentido. Todo. Porque Saraka, al ser un ente anisotrópico que no estaba despertado, por decirlo de alguna manera, no podía vencer a Sashionina, que tenía el control del anisotrópico. Y tenía el control de estas, ¿cuántas dimensiones? 37 dimensiones. Tenía el control de todo lo que ya dijimos, el WAM, el SAMSA, el Nanomis Hain. Entonces, no había sentido alguno, porque también trataron de dar este plan con Shindo, Saraka, la doctora Shinawa y Hanamori, de hacer un supermetal. ¿Y se acuerdan de la empresa que vimos en el capítulo 0? Ah, pues volvió a surgir en ese último capítulo. Y les Solo para crean, eso. solo para eso, y les crean un supermetal que iba a detener el Fregonix. Era como un antifreonis y ellos lo explican como que hay una antimateria, por decirlo así, es algo que lo contrasta y que lo repele. Pero al final esto no sirvió de nada porque Sashunina ya se había enterado de que tenía este traje chino, así que no sirvió de nada y fue bien inútil, la verdad. Pero eso sirvió como escalón para que Shindo se muriera y pensara Sashunina que su plan maestro había funcionado y de que iba a poder enviar a los humanos con el anisotrópico. Y aquí es donde Saraka dice, no, mi cielo. Y dice, tenían que reunirse dos condiciones para que lo que va
lo A que está a pasar punto de funciones. suceder funcionara, de que creyera que había ganado. Y de ahí es cuando viene un carro del cielo, ni siquiera Ajá, sé cómo, aparece de la cómo entra nada, el o carro, sea, está bien todo raro. muy enforzado, o sea, no tiene sentido. Y bueno, viene este carro raro y de él sale Hanamori, viejísimo, por cierto. Hanamori, que te hicieran, tú merecías más. Te queremos, Hanamori. Y sale una niña que se llama, ¿cómo que se llama? Kukiko. Yukiko, No es no, Kukiko. ¿Kukiko? ¿Yukiko? Yuriko. Yuriko. Ni siquiera notamos el nombre porque me molesta. Es que no me gusta. Entonces llega esta niña y adivinen qué es. La hija de Shindo con Saraka. Y aquí ustedes pueden pensar en qué clase de universo, en qué clase de cuadro de De realidad Queers, perturbada. en qué mente de guionista raro creyó que un humano mezclado iba a ser más fuerte que un anisotrópico puro. Y En el aquí es donde anime, viene el en el plot anime, twist. lo estúpido de este es que dicen que al ser un humano y al ser un ente anisotrópico, nacido como tal, o sea, conoce a la perfección el anisotrópico y conoce a la perfección el universo, y por Entonces lo por eso lo tanto puede puede derrotar. interferir de mejor manera con ambas partes y tener como un control más puro o algo, y todo bien estúpido, sinceramente. Y bien tonto, porque realmente siento que Prácticamente Yuriko es un Deus Ex Machina hecho para matar a Sayonina, porque sí. los creadores, o sea, no sé si no encontraron una mejor manera de terminar esto, no sé qué les pasó, pero es un despropósito todos los últimos capítulos, el capítulo 10, 11 y 12, son tan aburridos de ver, no son aburridos, pero no tienen la esencia, no tienen la gracia que tenían los primeros capítulos. Es que se perdió la guía del anime. O sea, de algún momento pasó de ser algo que iba a beneficiar a la humanidad, de que qué pasaría si el día de mañana todos nuestros problemas fueran resueltos, a ser una pelea de amantes. No le llamaría pelea antes, pero le llamaría como, no sé, algo. Hay que vencer al ente anisotrópico, hay que darle un problema final a la serie cuando ya habían demasiados problemas y no se nos terminan de contar todos. Y lo peor es que la hija de Shindo y Saraka le da la razón a Sashunina de que si se juntaba el anisotrópico con el universo iba a salir un ente más poderoso. O sea, un ente que literal superaba todo lo que los entes anisotrópicos conocían y es como, están ganando diciéndole a Sashonina que tiene razón, y si tienes razón, ¿por qué lo están deteniendo? O sea, no tiene sentido nada, sinceramente. O sea, si ustedes le encuentran sentido, no lo dejen en los comentarios porque nos vamos a enojar. Vamos a pelear con ustedes en directo, como cierto youtuber español que pelea con Ay, todo el no, mundo. mi historia con youtuber español. Ay, bueno, eso lo vamos a ocupar para calmarnos. O sea, ya creo que dijimos todo lo que teníamos que decir sobre el final realmente. Y no sé, o sea, yo ya no tengo nada más que quejarme para esto, sinceramente. Menos, la verdad. Y es bien tonto, porque la hija al final, como Shindo realmente sí se muere, ¿verdad? Entonces la hija, al ser una dimensión superior a Sashunina, al parecer puede hablar con los muertos y le dice, sí, papá, tienes razón, no era un mal sujeto. Y si no era un mal, y están hablando de Sashunina, y si no era un mal sujeto, ¿por qué lo mataron? Porque se murió. Y si era tan fuerte, ¿por qué se murió? Ay, no, es que hay tantas incongruencias al final, o sea, al final yo creo que está hecho al azar con dados y dijeron así, yo creo que esta parte surte para esto, o podemos poner esto aquí total. Yo creo que nadie llegó a este capítulo, supongo. Mira, Sashunina merecía algo mejor. O sea, El anime merece algo mejor. tal vez no sabía qué hacer con los sentimientos que tenía, porque pues sí estaba atravesando una nueva fase de que se estaba convirtiendo en alguien más humano. Y pues sí, los humanos, sabes que tenemos unos sentimientos bastante negativos realmente, pero no hubo una solución, por decirlo así, de que trataran de darle una solución a esto, porque Shindo sabía lo que Sashunina sentía, sabía que quería un conocimiento infinito, algo que le sorprendiera, perdón. Y lo conoce tan bien, y Sashunina solo quería estar con Shindo, que hasta cuando se está desintegrando para morirse, aprieta el marcalibros que él le dio y sale corriendo para encontrarlo. O sea, porque tuvo que tener un final tan triste. Un final tan forzado, sinceramente. O sea, tal Pero vez Sashunina
no era el villano que esperábamos, pero se merecían algo mejor. Igual que Hanamori. Shindo no, porque Shindo, vamos. Ay, la verdad es que yo ya voy a dejar de enojarme con esto. Pero bueno, Ya dejé salir esto que tenía guardado de hace 4 años y creo que vos también. así. Si alguien se quedó a escuchar todo nuestro rant, los queremos mucho. Sí, sinceramente, sí se merecen lo mejor. Y bueno, para finalizar, solo tengo que decir de que otra cosa que me pareció chida en el anime, que estuvo bastante bien, es darnos estos elementos filosóficos de cuál es la respuesta correcta. Porque siempre, por lo menos al principio, Sashunina decía de que la respuesta correcta era siempre buscar más conocimiento, siempre buscar, El avance. ajá, siempre buscar cuál es la respuesta correcta, cuál es la respuesta, cuál es la respuesta. Y dice que pensar constantemente es la única respuesta en este mundo. Y que siempre usa términos de la respuesta correcta, no solo porque así se llama el anime, sino que Es porque como es su lo ideal correcto o su para el estilo de vida, humano. supongo. Ajá, es lo correcto para la humanidad o lo que él piensa. Porque igual con eso de tratar de unir el anisotrópico con el universo, lo que estaba buscando era un progreso, una cosa más elevada de gente anisotrópica. Otra cosa también es la concepción que tienen de lo bueno y lo malo, que lo repiten a lo largo del anime, y no solo una vez, creo que lo repiten dos veces, sino, por ejemplo, cuando Sashunina da las cosas como el Guama, el Sansa, la gente se pregunta si esto es bueno o malo, y por ejemplo el profesor Mifune, que es el encargado, por decirlo así, De de la ciencia. doctora Shinawa, ajá, que es como profesor de física, dice que no habría que catalogarlo en ninguno de esos, sino que lo que tenemos que pensar es cómo afecta el criterio humano a esas cosas. Y es prácticamente algo que se aplica día a día con las tecnologías que aparecen. O sea, el Internet no es bueno ni malo, sino es bueno o malo el uso que nosotros como humanos le damos a eso. Igual con la tecnología nuclear o con cualquier tipo de tecnología que aparezca. No es buena ni mala, simplemente es el uso que le damos nosotros. Igual también los medios de comunicación, este equipo que siempre se ve, ¿verdad? Que están reportando todo lo que sucede, dice que no importa si lo que está pasando es algo bueno o es algo malo, porque ellos no tienen el poder de decidir eso, sino que ellos solo transmiten la verdad, o sea, la realidad. Y pues sí, otra cosa, como el tercer punto de los elementos filosóficos, ya me estoy trabando, es sobre la ideología que tenía Saraka, que ellos le llamaban en el anime ideología naturista, que como decíamos, es de que los humanos tenían que traspasar todas sus épocas de acuerdo a cómo ellos iban progresando, de que no tenía que afectar ningún elemento del exterior a eso, sino que nosotros debíamos decidir cómo vivir nuestra vida. Y contrario a la teoría de Saraka, estaba la progresista, que era la de Sashirina, que como ya venimos diciendo todo este tiempo, de que buscaba la verdad y que buscaba algo más allá. Y siento que nosotros nos hemos puesto del lado de Sashirina más que del de Saraka. Muere siendo un héroe o vive lo suficiente para ser un villano. Sí, Sashirina te amo. Algo que me gustó bastante fue los elementos gráficos que tenía el anime. Por ejemplo, el uso del CGI, de que el opening y el ending tenían cierto sentido con el tema del anime porque no eran como los animes convencionales que te muestran escenas del anime que van pasando, que te muestran a los personajes, sino que era algo como más abstracto, de que eran escenas que iban pasando y que los personajes se veían al fondo. Y había como cierto sentido, por ejemplo, hay una escena del opening donde aparece Saraka como haciéndose bolita, y tal vez eso hacía referencia a la hija o algo así. Es algo que Mm, estaba entretenido de buscarle significado y sentido. El Sa- opening me gustó bastante, la verdad, y el sonido. ¿Sabes? Hablando de elementos gráficos, o sea, también tenía mi opinión acerca de que, bueno, Sekai Surukado es un anime completamente en CGI. Bueno, casi completamente en CGI porque tiene sus momentos 2D. Pero fíjate que no siento que sea CGI con el objetivo de reducir cosas de animación o algo por el estilo, sino que, bueno, como pudiste haber observado y como la mayoría observamos durante el anime, es que aprovecha las cualidades de ese tipo de animación. O sea,
por ejemplo, crear a Cado, que es como una estructura semitransparente que tiene varias capas, siento que sería bastante difícil o casi imposible de retratarla en algo 2D y que al ser en un elemento 3D nos damos como una imagen más real de cómo sería Cado en nuestro mundo, en la realidad y cómo se vería, porque, o sea, lo imaginamos en todas sus dimensiones, por así decirlo. O Hmm. también elementos que, digamos, como el Nanamis-Heim, son como bastante Hi. que son como bastantes pelotitas flotando sobre, bueno, girando sobre un centro, por así decirlo. O sea, igual, o sea, supongo que lo pudieron haber hecho en 2D todo, pero al hacerlo en 3D, o sea, sabemos cómo o en qué posición espacial podría estar cada cosa. Entonces nos da una aproximación a cómo serían ese objeto y nos hace más fácil imaginar cómo funciona. Eso sí no hubiera tenido el mismo impacto verlo. Pero, ¿sabes? Se me hace chistoso porque en este tiempo que estaba saliendo, la gente no le tenía mucha esperanza al CGI, porque el año pasado había salido una versión de Berserk que a nadie le gustó. Entonces A todavía nadie. tenían dudas. Y hasta yo mismo, porque Houseki no Kuni salió después, ¿verdad? Sí. Entonces no lo quería ver porque ya la historia de Sekaizuru me había decepcionado O tanto sea, que no quería tener nada que ver con el CGI. si la animación 3D era chocante para su época, o sea, y solo lo querían ver por la historia, y que una historia para un anime CGI, o sea, te decepcionara tanto, es como, ¿para qué vale la pena ver esto? Y bueno, ¿qué tienes que decir como conclusión? Todavía les pasa. Mi conclusión es de que no lo vean, o véanlo, pero hasta el capítulo 7. Qué coincidencia, yo también les iba a decir que no lo viera. O sea, vale la Uf, pena, pero no vale la pena al final. La respuesta correcta no la tenemos nosotros. la respuesta correcta no era la respuesta correcta. No, no lo era para nada. Bueno, el capítulo de hoy fue dirigido por mí, como ya se habrán dado cuenta. Y Ya, por Alejandro, hola. ya descargamos nuestra furia respecto de Seikaizuru. 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 Ahora Seikaizuru. ustedes pueden descargar su dinero que tienen en la tarjeta de crédito o en la de débito de sus padres y enviarlo a nuestras cuentas en Patreon o Coffee. Perdón por Marquen sonar así, al... simplemente quería aprovechar lo que estabas Solamente diciendo. queremos vivir de esto, por favor, ayúdenme. ¿Qué tan difícil puede ser? Pero Realmente bueno, la respuesta correcta es que dejen su sus like. dinericos. No, su like. Ya. O sea, nos pueden seguir en nuestras redes sociales y comentar en YouTube. Y si les está medio de Spotify, pueden comentarnos en nuestras redes sociales como Instagram o Twitter. ¿Qué les Y ha parecido TikTok, todo muy esto? importante. Nadie usa TikTok. Bueno, sí lo usan bastante. No me funen por decir La eso. chaviza. Bueno, y hasta aquí llegamos. Muchas gracias por escucharnos el día de hoy o vernos si están en YouTube, pero no creo que nadie se haya quedado viendo un video estático de cuánto íbamos hablando, como 1 hora y media. No, yo creo que 1 hora con 7 minutos prácticamente. O bueno, no tengo sentido del tiempo, ya me atrapó el Nano Miss High. Nuestro tiempo relativo es diferente al de ustedes, así que nos vemos la próxima semana con otro episodio de Crítica Crítica no No Automática. automática. Esta vez se nos salió más o menos, supongo. Sí, Nos vemos. cuídense. Un día común y corriente en Japón. Estás a punto de salir del país abordando un avión en uno de los aeropuertos más concurridos de Tokio cuando, ups, quedas atrapado en una caja interdimensional. Ahora eres uno de los 251 pasajeros que tiene la dicha de ser un efecto colateral en el anime Sekaizuru Kado, o Kado, The Right Answer. Y si este nombre nos deja perdón, un aneurisma por casi pronunciarlo como pueden ver. Sí, Cado, la respuesta correcta quizás no era la forma correcta de iniciar el podcast porque me va a costar editar cuando aplaudís por los altos holocrees del sonido, así que así no es la respuesta correcta para iniciar un podcast, pero bueno.